Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la exposición con Luis David. La idea es poder participar, con lo cual vamos a tratar de manejar un tiempo, un espacio para las preguntas sobre el final. Si alguno desea hacerlas, lo que sí le vamos a pedir es que sean específicamente preguntas para poder contestar la mayor cantidad posible y no pasarnos demasiado de los tiempos. Entonces ya los dejo con Luis David Duque. Gracias. Cuando me invitaron a esta presentación, tenía un grave problema y era que mi jefe iba a presentar una campaña muy bonita. Una campaña exitosa, llamaron ayer. Pero además de exitosa, triunfadora. ¿Me escuchan ahí? Sí. O sea que me tocó cambiar un poco el caso de estudio y prefiero hacer algo un poco más genérico para que no se vuelva la repetición de la repetidera. Next. Como dirían todos. No hay nada más parecido en una campaña que un matrimonio. Usted se tiene que conocer, usted se tiene que enamorar, usted se tiene que comprometer, usted se tiene que casar y a la final todos queremos vivir felices. Esa es la triste realidad de nuestra política y para muchos es muy difícil, para otros es mucho más fácil. Para partir en ese matrimonio, yo tengo una regla de 3, ese matrimonio entre candidato y elector. El primero es que solo hay 3 tipos de elecciones, no hay más. Elecciones de cambio, elecciones de continuidad y elecciones de renovación. Solo hay 3 tipos de electores. Perdón, solo hay 3 tipos de motivación al voto. Cuando es con el hígado, cuando es con el estómago, cuando es con el corazón. Y solo hay 3 recursos importantísimos en todas las campañas que son el dinero, las personas y el tiempo. Para mi gusto, me gustan más las elecciones de renovación, me gusta más que los electores voten con el corazón y me gusta más utilizar el tiempo. Vamos a hablar de 10 puntos para poder hablar de ese matrimonio. Y el primero es conocer dónde estamos. Y ese conocer dónde estamos parte de unos mapas de situación que nos dicen en qué ámbito, en qué humor social se está desarrollando la elección. Cuando hablamos de conocer dónde estamos, es hablar de la teoría de los 6 grados. ¿Alguien ha escuchado hablar de la teoría de los 6 grados? Todos estamos conectados con alguien en el mundo. Y eso es una elección, tratar de conocer gente que te conozca para que luego la puedas enamorar y luego la puedas convencer y luego salga a votar por ti. El tercer punto para saber dónde estamos es conocer nuestra historia, historia política, historia electoral, quién vota por quién, por qué votan. El cuarto punto para saber dónde estamos es quién tiene el control de mando, quién manda en dónde, cómo manda, cómo se maneja, quién maneja a quién. Y el último es, para saber dónde estamos es hacia dónde vamos a ir, pero esa es una planeación por escenarios. Y esa planeación por escenarios se desarrolla a partir, vamos a verlo más adelante, de los objetivos que nos planteemos. El segundo punto importante para cualquier elección es investigarlo todo. Aquí tengo a Julio. Julio, nosotros trabajamos en muchas campañas con la empresa Datamática y nos da mucha risa porque la gente, sobre todo los políticos, cuando dice quiero una encuesta es ver la carrera de caballos, cuántos puntos voy arriba, y la gente se queda con esa fotografía. Y yo creo que hay que investigarlo absolutamente todo. ¿Qué es investigar todo? Primero, el reconocimiento, la reacción positiva o negativa a la imagen de nuestro candidato y nuestros opositores, la imagen de los candidatos, los referentes nacionales, locales, los referentes de entidades, los atributos a los candidatos para descubrir aquellos que son motivadores del voto, la intención de voto que es la carrera de caballos,
la solidez de ese voto, determinar el voto indeciso, el voto blando, el voto opositor, el voto propio. La evaluación del gobierno, no podemos entrar a una elección sin saber cómo está el gobierno evaluado, la imagen y la gestión y los atributos que tenga el gobierno. Evaluar las alianzas políticas. Evaluar las prácticas de campaña, qué le gusta a la gente, qué sí, qué no. En nuestro país, en Colombia, se utilizan mucho las caravanas y a veces la gente está aturdida de eso, de que tranquen una ciudad solamente por hacer campaña electoral por medio de carros. Los temas coyunturales. Y este último dato, este último punto, los datos demográficos y socioeconómicos. Una investigación no sirve para nada si no podemos hacer ese cruce de variables que nos permitan segmentar mucho más adelante nuestro mensaje. Tercer punto, definir qué queremos, cuáles son los objetivos. Y aquí necesitamos que esos objetivos sean cuantificables, que se puedan calendarizar, que se puedan medir y que se puedan presupuestar. Pero nada logramos si los objetivos no son coherentes en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. Cuarto punto, la estrategia. ¿Qué hacer? Este es un ejemplo de la estrategia de Juan Manuel Santos en el 2010. Cuando se presentó la estrategia, esto fue lo que se presentó. Este era el documento de estrategia. ¿Qué dice ahí? Uribismo U al cuadrado más T a la N igual SP. Uribismo al cuadrado más trabajo a la N veces nos dará un Santos presidente. Uribismo significa partido de la U, presidente Uribe, más trabajo, eso nos da presidente. ¿Qué hicimos? Como estamos hablando de comunicación política, traje 3 spots de esa campaña y les voy a mostrar cómo esa estrategia, esa fórmula matemática se convirtió en comunicación. Trabajar, trabajar y trabajar. Con este pensamiento fue como un líder cambió a Colombia. Ahora los uribistas vamos a poner a trabajar a todo el país. Porque si hay trabajo, hay platica. La economía se mueve y el país avanza. Hemos logrado mucho, pero queremos lograr muchísimo más. Este 30 de mayo vamos con Juan Manuel, porque votar por Juan Manuel es votar por un país con trabajo. Juan Manuel presidente, partido de la U. Tema trabajo. La campaña de Juan Manuel Santos estaba en un momento donde venía el presidente Uribe a hablar de seguridad, seguridad y seguridad. Y el presidente Santos era el ministro de Defensa. Acababa de dar unos golpes muy importantes a la guerrilla colombiana. Pero la gente sentía que el tema de seguridad íbamos avanzando, pero en el tema socioeconómico, el tema que era el tema del bolsillo, lo estábamos dejando atrás. Y los encuestadores y los asesores que tenía el presidente Santos en ese momento se quedaron con el tema de seguridad y no avanzaron. Yo creo que la política avanza y también los temas en la política avanzan y pasamos a trabajar. Segundo problema que tenía la campaña de Juan Manuel Santos es que los encuestadores y los asesores que tenían en ese momento sentían que las encuestas decían que el presidente Uribe era muy político y que había que tener una identidad propia para poder avanzar en esa campaña. Y el presidente Santos se olvidó del partido de la U, se olvidó del presidente Uribe, cambió los colores de su campaña y eso empezó a retroceder con los electores, porque la gente veía a un Juan Manuel, era un seguidor del presidente Uribe. Lo que hicimos para tratar de recuperar ese posicionamiento del presidente Uribe fue este comercial. Muchos, pero aquí un ejemplo. Como sabemos que él no puede hablar, nosotros sí podemos hablar por él. Diría trabajar, trabajar y trabajar. Para que no se pierda el trabajo que hizo durante 8 años. Mantener las oportunidades de trabajo en un ambiente de paz y de seguridad. Una persona que nos diera la posibilidad de tener un país donde se pueda invertir. Ahora debemos trabajar en empleo. Trabajar.
hay que seguir avanzando, o sea, toca votar por el mejor, por Santos. Todos sentimos lo que él siente. Unidos con Juan Manuel Presidente. Quien no podía hablar era el presidente. En nuestro país, el presidente no puede hacer campaña política, en otros sí. Entonces tratamos de poner en spot lo que el presidente Uribe quería, era que Juan Manuel lo sucediera. Por último, vamos a ver un video de 1 minuto que salió la última semana, que ya dejó de ser tan racional para ser un poco más emotivo. Unidos, qué palabra más bonita. Seguro que tengo razón. Y cuando la pienso para mi patria se me pone el cuero de gallina, me da tumbos el corazón. Unidos con la familia, unidos para trabajar, unidos los sueños ya no son sueños, los hacemos realidad. Vamos, vamos unidos Colombia, cada calle, cada esquina, cada vereda y poblado, vamos todos en unidad. Llueva, truene o relampaguee, este domingo salimos a demostrar que es verdad, que unidos somos más grandes, que unidos vamos muy bien. Una patria que prospera, un país que sigue firme, unidos, unidos con el que es. Esa fue la estrategia de Juan Manuel Santos, pasar de seguridad a temas socioeconómicos, de pasar de olvidarse del partido a recuperar al partido de la U y al presidente Uribe, y por último ser un poco mucho más emotivo de lo que venía haciendo. Quinto tema, quinto punto, ¿cómo hacerlo? La táctica. Y yo creo que la estrategia se tiene que dividir en dos sectores, la comunicación y la organización. Y aquí quiero ser un poco enfático. Con comunicación, con publicidad, no se ganan elecciones. Tenemos que tener ese componente de organización. Entonces, si la estrategia se tiene que dividir entre comunicación y organización, la táctica también. ¿Qué tenemos que tener en la táctica de comunicación? Un buen mensaje, una buena segmentación, una buena planificación de medios y un buen desarrollo en el tiempo de esa comunicación. Y en organización, la priorización de zonas, los tramos de control, la promoción y la movilización. En la campaña que acabamos de pasar en Venezuela, estos dos últimos puntos fueron muy importantes. Muy, muy importantes. Aquí hay muchos venezolanos y sé que hay personas que trabajaron en el tema de promoción y movilización y ellos pueden dar fe que la promoción hizo que la movilización se realizara casi espontánea. Anita, por favor. ¿Cómo se hizo en Venezuela? La comunicación se dividió en 3 partes. La primera, Venezuela somos todos. La segunda, las 3 promesas, coma, gane y duerma. Y la tercera, ¿cuál era la campaña? Era la campaña de cambio. Y en organización, le pedimos a la gente por medio de la motivación de que se volviera movilizador, de que dijera que el país no estaba entre chavistas y chavistas, sino que todos eran venezolanos. Y tercero, que Nicolás no era Chávez. Vamos a ver un video que no se pudo presentar el primer día con Jota, que me parece bien importante. Este fue el resumen de la campaña, un video de 4 minutos que es el resumen de la campaña de Enrique. ¿Cómo le decimos a la madre que llora hoy? Ayer asesinaron a su hijo, a las madres que hacen todo el esfuerzo, se matan trabajando para que sus hijos puedan estudiar, o a los que le han expropiado su negocito, o a los que los votaron por pensar distinto. ¿Qué le digo yo a las personas que confiaron en mí hace unos meses atrás? A los niños. ¿Qué le decimos? ¿Que nosotros no vamos a luchar? Por supuesto que vamos a luchar, con todos ustedes. Porque esta patria la llevo aquí en mi corazón y voy a pelear con estas manos, cada voto lo voy a pelear, porque yo voy a pelear por este país. Cuésteme lo que me cueste. Y luchas porque Venezuela salga adelante, porque este país sea el país que sueñan los venezolanos. Hay que levantarse
prepárense, porque aquí vengo yo a decirles que cuenten conmigo. Yo le pido a Venezuela, le pido a los venezolanos, denme la oportunidad para que aquí acabemos con la violencia. Yo sé muy bien la crisis social que vive en nuestro país. Yo sé la situación de la pobreza. Yo sé la situación de la violencia. Yo estoy aquí para servir a los pobres, para servir a los humildes. Y yo ofrezco estas manos limpias para trabajar con todos ustedes. No se trata, repito, simplemente de llegar a la presidencia. Se trata de cambiar. Porque la Venezuela que viene es una Venezuela democrática, es una Venezuela donde habrá la posibilidad de pensar distinto, es la Venezuela para que cada quien pueda decir lo que siente. Este es el país que queremos construir, que nos permita tener una vida digna. No quiero construir un país para ustedes, para los venezolanos, para la paz, para la tranquilidad, para la Venezuela grande. Yo quiero darles también un país que les dé oportunidades. Aquí necesitamos hacer realidad nuestros sueños, porque lo que viene es progreso para Venezuela. Juntos hemos recorrido un camino. Hemos permanecido unidos en las buenas y en las malas. Hemos luchado por lo que sabemos es correcto y hemos triunfado. Vamos a luchar unidos contra el abuso y derrotaremos la mentira. El tiempo del miedo se acabó, porque en Venezuela somos todos. Venezuela, te ofrezco esta vida mía. Vamos, Venezuela. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Quién no se eriza viendo un líder carismático peleando contra un régimen que, para información de ustedes, lo que hace es perseguir a los ciudadanos, como lo hizo ayer Maduro, diciendo que ya conocía a las 900.000 personas que del chavismo que habían votado por Capriles y les iba a suspender todas sus misiones? Esto es una campaña ganadora. Sexto punto, el tiempo. Programar cuándo actuar. Y lo dividimos también en dos, en comunicación y en organización. Primero nos hacemos conocer. Hay muchos candidatos que salen a la palestra pública pidiendo el voto. Yo primero conozco a esa persona que me gusta, la invito a salir, nos conocemos, luego me vuelvo novio de ella, luego le digo que nos casemos. Pero pues hay mucho candidato que se va derecho a pedir el voto. Primero, un proceso de conocimiento. Segundo, un proceso de posicionamiento. Tercero, un proceso para pedir el voto. Y en organización, voy primero por mi gente, luego voy por los indecisos y por último, si tengo recursos y tiempo, voy por los contrarios. Séptimo, ¿quién nos ayuda? El equipo. Y mucha gente lo divide que en un cuadro, que en un círculo, que en los administradores. Yo lo divido en tres grupos: el grupo de comunicación, el grupo de organización y el grupo del día de la elección. En el equipo de organización hablo de los temas territoriales, de la movilización, de los grupos sociales, de los programas de gobierno, la logística,
El equipo jurídico, el equipo de investigación, el equipo de recaudación de fondos, el equipo administrativo en comunicación, la gente que me hace la publicidad, la gente que me hace la prensa, posicionamiento web, monitoreo, comunicación directa. El día de la elección, sistemas de información, logística, movilización, reacción y defensa del voto. Octavo, hay una frase que me gusta mucho y es que campaña pobre, pobre campaña. Yo, la verdad, no creo que con tener mucho más dinero se gana una elección, pero sí por tener menos dinero se puede perder una elección. ¿Qué necesitamos para conseguir dinero? Primero, saber cuánto necesitamos. Hay mucha gente que llega a una elección sin saber cuánto se va a gastar. Segundo, identificar quién nos puede ayudar, cómo vamos a recolectar ese dinero. Tercero, cómo vamos a pedir ese dinero. Hay que elaborar un guión. ¿Cómo llego yo donde Pedro y le digo ayúdeme para la campaña? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivadores para que él me dé dinero? Saber cuándo lo necesito. Nada nos ganamos con conseguir el dinero el día después de la elección. Si perdemos, estoy seguro que si ganamos, todo el mundo aparece con dinero. Y por último, tener el mejor equipo de recolección. A veces montamos unos personajes en esos equipos de recolección que lo que hacen es frenar la consecución del recurso. Noveno, el día de la elección, el día de la boda. Nada nos ganamos con que hayamos enamorado a esa persona, con que esa persona nos haya dicho, sí, quiero casarme con usted, pero no la movilicemos. No mandemos el conductor a recogerla a su casa para que la lleve a la iglesia. Necesitamos un tema de información. Oiga, ¿ya está lista la novia? ¿Ya la puedo recoger? ¿Sabe dónde la voy a recoger? Lo principal, mucho se ha hablado sobre el tema de 1×10. El 1×10 funciona si se vuelve una herramienta para el día de la elección. ¿Cómo movilizo ese 1×10? El tema de logística, el tema de movilización, el tema de reacción. En Venezuela teníamos un sistema de información muy, como dirían los venezolanos, muy arrecho. Y era que a las 10 de la mañana sabíamos cuánta gente había votado y como los teníamos segmentados por medio de esas bases de datos, sabíamos quiénes estaban votando, si los opositores o los oficialistas. Y hubo 3 o 4 cortes en toda la jornada y alcanzamos a reaccionar con los equipos de movilización del día de la elección. Y por último, la defensa del voto. Vuelvo y hago hablar del tema de Enrique, pero sí, Enrique, a las personas que más les agradeció el último día, después de que la señora Tibisay haya dicho que había ganado Maduro, fue a los testigos electorales. Fueron los verdaderos héroes de ese día. Yo estuve en Venezuela, sentí el miedo de lo que ellos llaman, ¿cómo se llaman los motociclistas? Los motorizados haciendo disparos en los centros de votación para que la gente saliera. Eso no es democracia. Y como decía ayer Carlos Soto, yo quiero jugar con todos, pero cuando el juguete me lo dañan, yo ya no quiero jugar con ellos. Y el juguete es la democracia. Y lo llamo juguete porque para mí es una diversión, igual que para Carlos. Entonces no creo que haya que validar procesos como ese. Y estaremos en pie de lucha hoy lo siento más que nunca, hermanos venezolanos, para que eso cambie. 10º punto, es el más importante para mí. Una elección es entre 2 o entre 3. O son ellos o son nosotros. Una mujer se enamora o del blanco, o del negro, o del amarillo, Hay que escoger y hay que ayudarle al elector a escoger. ¿Cómo se ayuda a escoger? Sencillo. ¿Usted quiere asustar al otro? Dígale la verdad. No es campaña negativa, no es campaña negra. Decir, por ejemplo, que en Honduras Mel se robó y acabó con el país y demostrarlo
para ganar una elección, para mí es válido. Decir en Colombia que el presidente Mocus, el candidato Mocus, iba a cambiar las armas y los fusiles del glorioso ejército colombiano que acabó con la guerrilla por girasoles porque había que pasar a un proceso de educación, no me parece negativo. Decir que en Venezuela Nicolás Maduro y su combo utilizan los programas sociales y la intimidación para ganar la elección no me parece negativo. Eso hay que hacer. Por último, quiero presentarle los 10 mandamientos por los cuales yo me rijo. Primero, no hay éxito sin estrategia. Segundo, sin táctica, la estrategia vale cero. Tercero, las encuestas no muestran el final, muestran el camino. Cuarto, una publicidad buena no gana una elección, pero una buena publicidad no gana una elección, pero una mala comunicación sí hace perder todo. Quinto, las elecciones se ganan con votos y los votos los da la organización, los políticos. Sexto, las tecnologías son una herramienta importante, pero no se gana o se pierde gracias a ellas. Séptimo, el día D se ganan o se pierden las elecciones. Octavo, una campaña pobre es una pobre campaña. Noveno, quien maneja la información tiene el poder. Y décimo, para ganar votos es mejor hablar de lo bueno que somos y no de lo malo que son los otros. Quiero terminar con esta frase de Sun Tzu. El ejército victorioso obtiene su triunfo antes de ir al combate. Un ejército destinado a perder pelea con la esperanza de ganar. Antes de cualquier elección tenemos que tener claro estos 10 puntos. Muchas gracias.